Envío un saludo a todos los hermanos que nos están viendo en la transmisión. Voy a pedirles de favor que abramos nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 17, hermanos. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que le puse como título Una fe dinámica. El título de la predicación de hoy, hermanos, se llama Una fe dinámica. ¿Qué es algo dinámico? ¿Qué viene a sus mentes cuando escuchamos la palabra dinámico? Algo que se mueve constantemente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿A qué le suena la palabra dinámico? De acuerdo al diccionario, hermanos, dinámico se refiere a lo que implica movimiento, cambio constante, energía o actividad, aplicándose tanto a las personas emprendedoras como a las personas activas o a sistemas que van cambiando, que van evolucionando. Dinámico es lo opuesto a estático o pasivo, destacando por la vitalidad, agilidad, capacidad de adaptación y rapidez. Es decir, es algo que no se mantiene estable, está cambiando, está en movimiento, está creciendo, se está desarrollando. Hablar de una fe dinámica, hermanos, es hablar precisamente de eso, es entender como hijos de Dios que la fe es algo que no se puede, que no se debe de quedar jamás, incluso en el creyente más consagrado, estática. La fe es dinámica, es creciente. Vamos a la palabra de Dios, hermanos, al Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 20. Y vamos a recordar una historia muy sencilla, pero muy importante. No vamos a analizar la historia, sino una frase, algunas frases que están aquí en Mateo 17:20. Dice, Jesús les dijo, Él está hablando, hermanos, a aquellos discípulos que no habían podido sacar el demonio de un niño. Dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada les será imposible. Jesús no descarta que sus discípulos tengan fe. Dice, yo sé que ustedes tienen fe, pero la fe que ustedes tienen se ha estancado, ha dejado de ser dinámica. Es una fe que ya se conformó. Quiero que pensemos en lo siguiente. Jesucristo no está hablando conmigo, con Germán, no está hablando contigo, está hablando con sus discípulos, está hablando con sus apóstoles, está hablando con los hombres que convivían con Él todos los días, que dormían, que comían, que caminaban, que lo escuchaban. El problema es que se acostumbraron tanto a andar con Jesús que creyeron que por el simple hecho de estar con Jesús iban a poder hacer todo, que no tenían que preocuparse por su fe, trabajar en ella. No, dice, esta limitación que ustedes acaban de enfrentar al no poder echar fuera un demonio es porque su fe se ha quedado pequeña, su fe es poca. Y eso nos habla precisamente, hermanos, de que cada uno de nosotros, mujeres u hombres, niños, grandes, adultos, adolescentes o ancianos, no debemos de conformarnos con lo que ya sabemos, con lo que ya tenemos, con lo que ya hemos creído. Por ejemplo, estamos ahorita en un reto de lectura de la Biblia. Y yo sé que muchos, hermanos, me encuentro entre ellos, hemos leído la Biblia tantas veces, porque me pasa a mí, seguramente les pasa a muchos, que empezamos a leer una historia y ya sabemos lo que sigue, ya sabemos lo que viene, ya sabemos cómo concluye. Pero cuando nos sentamos a meditar en ella, cuando nos sentamos a preguntarnos, a mí, ¿qué me dice Dios a mí hoy? ¿Qué aprendo hoy? ¿Qué tengo que aplicar a mi vida hoy? ¿Qué tengo que dar gracias a Dios? Entonces algo cambia en mi mente y me hace darme cuenta que todo lo que he escuchado, que todo lo que he aprendido quizás, ¿verdad?, no ha sido suficiente, que hay más todavía. Y en la medida en la que yo me preocupo por meditar precisamente en la palabra de Dios, mi fe va a crecer. Dice, hermanos, quiero que veamos la siguiente lámina. ¿Dónde surge la fe? Y aquí podríamos entrar en una discusión. ¿La fe tiene un origen? Sí, la fe tiene un origen a la vez en el corazón del hombre, pero también en Cristo. Pero déjame ilustrarlo de esta manera. La fe, hermanos, la fe genuina nace en el corazón de un hombre que mira hacia Dios.
No mira las circunstancias, no mira a una persona, no mira una causa, no piensa en una filosofía. La fe verdadera, la fe real, nace en el corazón de un hombre que decide mirar hacia Dios, y cuando mira hacia Dios decide, quiero que notemos las palabras, decide mirar hacia Dios, y al mirar hacia Dios sabe que Él es fuerte, es poderoso, es fiel, es santo, es eterno, es misericordioso, es justo, es perdonador, es amor, es santidad, etcétera. Y al mirar hacia Dios, entonces decide confiar en Dios. Dice, yo sé qué clase de Dios es el Dios en el que estoy creyendo, entonces yo voy a confiar en Él, y confiar en Él es tener fe. Ahora, ¿de qué manera decide confiar en ese Dios al que mira? Decide confiar plenamente. Y la Biblia nos enseña, hermanos, que cuando una persona lo mira a Él y decide confiar, entonces Dios hace algo con la fe de esa persona, la hace crecer. ¡Qué maravilloso! Si nosotros tomáramos una semilla, buscáramos buena tierra, la colocáramos en una maceta o viviéramos en el campo, sembráramos esa semilla, hermanos, y empezáramos nosotros a regarla, le diera el sol, el aire, el agua suficiente, empezaría a crecer. Dios hace lo mismo en el corazón del hombre. Lo hace crecer esa fe, hermanos. Y además, escucha esto, la perfecciona. Esto me encanta. Dios tiene la capacidad de perfeccionar la fe. Cristo Jesús perfecciona la fe. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Y pregunto, ¿qué viene a tu mente cuando hablamos de perfeccionar? ¿Qué es perfeccionar? Perfeccionar es hacer algo que está bien, ¿cómo? Mejor. Mucho mejor. Decimos, oye, me quedó muy bien, salió muy bien, pero ahora voy a buscar cómo lo puedo hacer mejor. Y nosotros, por ejemplo, hermanos, el domingo nos predicaba, ¿verdad?, el hermano Daniel, y decía que tenemos que adorar a Dios, pero como Él manda. Y la fe, hermanos, en Dios es una fe como Él manda, es una fe plena, una fe que confía. Y cuando tenemos esa clase de fe, vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice que el cristiano es una persona que debe tener los ojos puestos ¿en quién? En Jesús. Y vean la siguiente frase: el autor y consumador de la fe. El autor y consumador de la fe. ¿Qué significa esto de que Él es el autor y consumador de la fe? Permítanme leerles, hermanos, un pequeño texto. La palabra traducida autor es una palabra griega que literalmente significa que Él es el pionero o líder en la carrera de la fe. Es decir, yo debo de mirar a Cristo, y lo que yo debo de mirar en Cristo es la fe que Cristo tuvo. Sin embargo, el contexto también sugiere que es el autor o iniciador de la verdadera fe, dado que abre el camino hacia Dios, porque el propio Jesús se encomendaba al Padre. Nosotros miramos a Cristo, vemos la fe que Él tuvo y seguimos al Padre, y nos permite seguir sus pisadas. Cuando sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios, alcanzó la meta final de la fe. Él es el consumador, por eso dice, de la fe. Él la perfecciona, como quien ha ejercido la fe a plenitud, desde el comienzo hasta el fin. Hermanos, algo que el cristiano debe de hacer siempre es mirar a Cristo. ¿Qué tipo de fe tuvo Cristo? Alimentó Cristo, ejerció Cristo. ¿A qué le llevó la fe a Cristo? Le llevó a mirar al Padre, a no mirar la cruz, a mirar más allá de la cruz, sin importar que entre el momento en el que Él estaba y cuando Él regresara a su gloria, estaba la crucifixión. Jesús dice, yo no voy a ver el sufrimiento temporal, voy a ver lo que me espera detrás de Él. Esa es una fe dinámica, es una fe creciente, porque cada uno de nosotros como hijos de Dios, hermanos, podemos decir, sí, yo tengo fe, pero. Y cuando decimos pero, ¿qué significa? Algo ya no está bien. Algo ya no va a funcionar, algo me va a estorbar. No, si yo sigo los pasos de Cristo, veo con claridad que viene
y lo vamos a ver un poquito más al rato. Viene quizás algo que nos quiere hacer tropezar, viene una prueba, viene un obstáculo, pero yo no voy a mirar lo que me va a costar cruzar ese obstáculo. Quiero que piensen en aquel atleta que va corriendo, valga la redundancia, o que está participando en una carrera de obstáculos. Hay toda una línea de obstáculos y tiene que correr lo suficiente, impulsarse para saltar uno. Pero cuando ya saltó uno, no dice ya salté uno, sabe, hay más. Y el atleta no piensa en cuántos obstáculos tiene que brincar. Él piensa en que tiene que llegar a la meta. ¿Sí nos damos cuenta? Una fe dinámica no ve cuántos obstáculos tiene que brincar. Ve la meta, la gloria de Dios. Quiero que vayamos, por favor, al Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos 22 y 23. ¿Qué pasa si yo, como hijo de Dios, hermanos, no estoy teniendo una fe dinámica? ¿Qué pasa si yo, como hijo de Dios, no estoy teniendo una fe dinámica? Entonces, tengo que recurrir al autor y consumador de la fe, al pionero. ¿Qué es un pionero? Por ejemplo, nuestro hermano Omar está haciendo, por lo menos para nuestra iglesia, ¿verdad? Pionero a donde él está trabajando. ¿Qué significa? El primero. Está abriendo terreno, está abriendo camino. El hermano Francisco fue a Guerrero a abrir una obra, es pionero, está abriendo camino. Bueno, Jesucristo es el pionero de la fe, no porque fuera el primero que ejercía fe, sino porque la fe que ejerció Él la llevó a lo máximo. ¿Sí nos damos cuenta? Y cuando yo no sé qué hacer con mi fe, tengo que recurrir al consumador, al que la perfecciona. Y entonces el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos 22 al 24, me dice lo siguiente: y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, es decir, si puedes tener fe, si puedes confiar plenamente, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, claro que creo, Señor, pero reconozco una cosa. Tú me acabas de decir, al que cree todo le es posible. Yo quiero que sea posible, pero probablemente mi fe no me alcance para que sea posible. ¡Qué honestidad! ¡Qué honestidad! El Padre le está diciendo al Señor: estoy entendiendo lo que me estás pidiendo, pero yo honestamente que si creo, no creo que me alcance. Incluso Él dice: mi incredulidad. Y quiero que pensemos por un momento en esto, hermanos. Aquellos que somos hijos de Dios, ¿será que en lugar de tener fe, o somos incrédulos, o es tan pequeña que necesitamos ser honestos para decir: aquello que yo estoy pidiendo no va a ser realidad, no porque el Señor no pueda, sino porque mi fe es tan pequeñita que en realidad se puede comparar al nivel de la incredulidad? No sé si me explico. ¿Sí me explico? Y entonces es en ese momento cuando tengo que ir al autor y consumador de la fe y tengo que recordar, hermanos, lo siguiente. Tengo que recordar que la fe, en primer lugar, es creciente. Para ser dinámica, tiene que ser creciente. 2, tengo que recordar que entonces la fe, para que sea creciente, debe alimentarse. Los apóstoles probablemente dejaron de orar, probablemente dejaron de ayunar, probablemente descuidaron su comunión con el Padre, lo que Jesucristo no hizo. Él oraba y dependía del Padre, alimentó, aun siendo el propio Dios hecho carne, habiéndose limitado a un cuerpo carnal, sabía que tenía que dominar ese cuerpo a través de la comunión y tenía que alimentar su fe. El cristiano tiene que hacer lo mismo, tiene que alimentar la fe. Pero hay algo interesante: esa fe debe de estar dispuesto a ejercerla todos los días. Porque una fe que no se ejerce diario es como el que va al gimnasio una vez al mes. Mi esposa y yo, hermanos, una vez nos inscribimos a un gimnasio. Lo malo es que te cobran por adelantado. ¿Saben cuántos días fuimos?
nada más el primer día. Ya no molidos. Porque acabamos tan molidos que me costó como 15 días recuperarme del dolor de mis músculos, hermanos. No regresamos. Y no voy a decir que el ejercicio no es para mí, claro que es para mí, por supuesto que es para mí, pero no así la fe. La fe no nos va, si ejercemos la fe, si ejercitamos la fe, a mí el ejercicio físico me causó un dolor, pero ejercitar la fe va a fortalecer mis músculos espirituales, me va a hacer más fuerte ante los ojos de Dios. ¿Cómo puedo hacer posible? ¿Cómo puedo hacer posible que esa fe sea fuerte? Vamos al libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, y después segunda a Tesalonicenses. Así que este es un buen momento para plantear una pregunta a todos los hermanos que nos están siguiendo en las redes sociales y al grupo que estamos aquí. ¿Nuestra fe es pequeña? ¿Es como la de aquel hombre que se puede equiparar en realidad a la incredulidad? ¿Es dinámica? ¿Está creciendo? ¿Se está alimentando? ¿La estamos ejercitando? ¿La estamos ejerciendo todos los días? ¿Qué podemos hacer para seguir creciendo, alimentando y ejercitar diario nuestra fe? Dice Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Debo de escuchar la palabra de Dios, debo de conectar mi espíritu con el del Señor a través de la predicación. Y por eso hemos dicho muchas veces, hermanos, no nos conformemos con venir o escuchar la predicación hoy. En la semana ponla otra vez. Una vez, otra vez, otra vez, otra vez. Lee tu Biblia, escúchala. Hoy en día hay Biblias narradas que cambian de voces, se escuchan los truenos, se escucha la lluvia, se escucha el mover. Está padre, eso está bonito. Escúchala, aliméntate. Pero también dice segunda Tesalonicenses 1:3 lo siguiente. Segunda epístola de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 3 y 4. La mejor manera de que una fe sea creciente, se alimente y se ejercite todos los días, la enseña Pablo a los tesalonicenses, o más bien incluso él mismo lo confirma o lo aprende de ellos. Dice la palabra de Dios: debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es digno, por cuanto su fe va creciendo. Y el amor de todos y cada uno de ustedes abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios por su paciencia y fe en todas sus persecuciones y tribulaciones que soportan. La mejor manera de tener una fe creciente es enfrentar las persecuciones y las tribulaciones. Es la mejor manera. La mejor manera de ejercitar diario la fe es viviendo una crisis continua. Ay, caray, esto como que no le va a gustar a algunos o a nadie, pero es la mejor manera, porque todos los días estoy dependiendo de Dios, todos los días estoy confiando en su provisión, todos los días estoy confiando en su cuidado, en su trabajo, en su amor, en su misericordia, todos los días. Tal vez por eso algunos al Señor, ¿verdad?, han pasado muchos años y aparentemente no ha respondido nuestra oración. Pero quizá ya le respondió diciéndote: ¿sabes? Veo que confías tanto en mí que puedes seguir esperando. Y mientras tanto, sigue creciendo en tu fe. Pensemos en lo siguiente, hermanos, entonces. Pensemos en lo siguiente. La que sigue, hermana Raquel. ¿Cuál es la clave entonces para hacer crecer la fe? La clave para hacer crecer la fe es tener amistad con Dios. Retrocedamos en nuestra mente a una de las primeras imágenes. La fe se origina en el corazón de un hombre que mira hacia Dios y decide confiar. Cuando Dios ve a una mujer, un hombre, una iglesia que decide confiar en Él, hace que su fe crezca y sea dinámica, se fortalezca. Hay, hermanos, reciprocidad. La mejor manera de hacer crecer la fe es alimentándome de la palabra, pero también es enfrentando el día a día. Pero para poder enfrentar el día a día, hermanos, yo necesito algo. Necesito
tener amistad con Dios. Esa es la clave. Vamos al libro de Santiago, capítulo 2, versículo 22. Porque cuando tenemos amistad con Dios, hermanos, entonces vamos a poder comprender que lo que Él espera de nosotros es que no nos olvidemos de la santidad. Apenas acabamos de terminar una serie que se llamó Santidad, lo que Dios espera de nosotros. Al tener amistad con Dios, voy a leer su palabra, la voy a recordar, voy a orar, voy a asistir a la iglesia, voy a compartir mi fe, voy a trabajar, voy a participar, voy a servir, voy a cooperar, voy a ofrendar, voy a diezmar, voy a dar, voy a venir, voy a hacer todo. Porque yo quiero estar con el Señor. ¿No? Quiero estar con el Señor. Quiero que se sienta orgulloso de mí. Santiago 2:22 habla de un hombre llamado Abraham. ¿No ves que la fe actuó? Hermano, la fe no es estática, es dinámica, actúa. Se muestra a través de los hechos. Si nosotros pudiésemos, hermanos, traducir de otra manera, ¿no ves que la fe actuó juntamente? Diríamos, la fe se demostró con hechos. Y que la fe se perfeccionó por las obras. Dice el 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, tuvo fe en Dios, y esa fe le fue contada por justicia, y su fe fue tan grande que Dios lo consideró su amigo. Oye, Abraham, siempre me buscas, siempre me preguntas, siempre me comentas, siempre me consultas, siempre levantas tus ojos al cielo, tú guías a tu familia en el camino de la fe, tú crees en mí, estás dispuesto a que yo sea tu prioridad, tú eres mi amigo. Tú eres mi amigo. Y dice la Biblia que él fue considerado un amigo de Dios. ¿Qué debemos de aceptar entonces? Debemos de aceptar, hermanos, que cuando nuestro amigo, es decir, Dios, debemos de aceptar que cuando nuestro amigo permite que en nuestra vida haya obstáculos, es porque Él nos está dando oportunidades para que nuestra fe crezca, mantenga su dinamismo. La fe crece y se fortalece cuando vencemos grandes obstáculos en el nombre de Jesús, como los de Tesalónica, porque Pablo está sacando a colación, hermanos, precisamente las tribulaciones que los hermanos de Tesalónica, las persecuciones estaban teniendo. Y la Biblia nos dice qué tenemos que hacer cuando tengamos esas oportunidades. Qué diferente suena llamar a la adversidad oportunidades a momentos de sufrimiento. Exacto. De repente alguien dice, hermanos, ¿alguien quiere dar un testimonio en la iglesia? Hermanos, yo quiero dar un testimonio en la iglesia. Quiero decirles que Dios me está dando la oportunidad de ejercer mi fe, de que mi fe sea dinámica, hermanos. ¿Por qué, hermano? Platícame. ¿Qué bendición tuviste? Muchas pruebas, muchas aflicciones, algunas malas noticias, algunas adversidades. Me acaba de confirmar el médico lo que yo no quería que me confirmara. Entonces, ¿cómo dices que Dios te está dando oportunidades? Porque la mejor manera de fortalecer mi fe son las pruebas. Nuestro amigo es el autor y el consumador de la fe. O más bien el amigo de Abraham, porque no sé si sea mi amigo. Él quiere que yo sea su amigo, no sé si yo lo estoy siendo. ¿Tú lo estás haciendo? ¿Lo estamos siendo? Y si sí, nos va a estar dando oportunidades, grandes pruebas, hermanos, ¿verdad? Para estar ejercitando, así como esa imagen allí, ¿verdad? Ese músculo espiritual, nuestra fe. Quiero que vayamos al libro de los Salmos, capítulo 20. La fe crece y se fortalece cuando vencemos grandes obstáculos en el nombre de Jesús, como lo hacían los hermanos de Tesalónica. Y David nos dice en quién confiar, a quién debemos de mirar. Salmos capítulo 20, versículos 7 y 8, la palabra del Señor dice, estos confían en carros, en su fuerza, en sus recursos, y aquellos en caballos. Mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios,
tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Hermanos, el mundo está en guerra, tristemente. Alrededor de ya quizás 10 naciones involucradas. Y hace unos días, lo primero que sacaron es: este país cuenta con tantos buques de guerra, con tantas fragatas, con tantos soldados, con tantos misiles, con tantas bombas, y están midiendo fuerzas, ¿no? Están midiendo fuerzas. Están confiando en carros, están confiando en caballos. Pero ¿quién de todos ellos tendrá memoria de Dios? Mas nosotros de Jehová nuestro Dios, dice, tendremos memoria. Ellos flaquean, los que confían en lo que tienen, y caen. Pero nosotros nos levantamos y estamos en pie. Esa es la clave entonces, la amistad que tenemos con Dios. ¿Qué debemos aceptar entonces? Que nuestro amigo nos va a dar oportunidades. Esas oportunidades son las grandes pruebas. Entremos a la recta final. Segundo de Crónicas, capítulo 20, versículo 7. En Segundo de Crónicas 27, vemos cómo un rey llamado Josías estaba teniendo de parte de Dios la oportunidad de demostrarle que todo lo que había confiado en él había valido la pena. Hermanos, si hay un rey en la Biblia que es un gran ejemplo de fe, es Josías. Se me cruzó el cable. Josafat, discúlpeme, Josafat. Josías también era un buen rey, pero en este caso es Josafat. Josafat, hermanos, era un hombre que tenía un ejército de 1.150.000 soldados. Nunca lo habían vencido en una guerra. Pero un día el Señor le dio la oportunidad de demostrar dónde estaba su confianza, porque lo tenía todo. Dios lo había bendecido por todos lados. Y dijo: le voy a dar la oportunidad a Josafat de mejorar en su fe. Y le mandó un ejército súper numeroso, hermanos. Y tuvo temor. Pero hizo algo. Se acordó de Dios y confió en Dios. Él se dio cuenta que él, quizás con su ejército de 1.150.000, que probablemente nadie tenía y probablemente ningún otro rey tuvo como él, dijo: yo no voy a confiar en mi ejército, voy a confiar en Dios. ¿Y saben qué le respondió Dios? Segundo de Crónicas 20:17. A través del profeta, el Señor le dice: no habrá para qué peleen ustedes en este caso. Párense, esténse quietos y vean la salvación de Jehová. Hermanos, yo dije hace rato que la fe surge en el corazón de un hombre que mira hacia Dios y decide confiar. Y que cuando Dios ve que un hombre está confiando en él, él va a perfeccionar su fe. Y dice Josafat: tú estás volteando hacia mí, estás reconociendo que tienes temor, está bien, pero estás confiando en mí. Yo te voy a demostrar que vale la pena confiar en mí. Yo me hago cargo, no te preocupes. Yo me hago cargo, no te preocupes. Has aprovechado bien la oportunidad que te estoy dando. Oh Judá y Jerusalén, no teman ni desmayen. Salgan mañana contra ellos, porque Jehová estará con ustedes. Hermanos, cuando un cristiano vence grandes pruebas, el primero en gozarse, ¿quién creen que es? Dios. Cuando un cristiano aprovecha las oportunidades que recibe de Dios a través de las grandes pruebas para perfeccionar su fe y vence como Josafat, el primero en gozarse es Dios. Si yo quiero que Dios se goce en mi vida, debo tener una fe dinámica, una fe creciente, una fe que se está alimentando, que está confiando, que no está dejando de mirar hacia el lugar donde miró la primera vez. Nuestra fe puede ser débil al principio, pero se va a desarrollar, se va a fortalecer más y más solamente con el uso. Si aquella ocasión que mi esposa y yo acabamos molidos, hubiéramos seguido oyendo que eso era lo correcto que teníamos que haber hecho,
habríamos llegado a tener una excelente condición. Pero nos acobardamos. Esa es la realidad. Me da vergüenza, pero nos acobardamos. Que no pase lo mismo en la fe. Crecer en la fe es confiar en que Él se preocupa por nosotros. Y además, y con eso termino, que es galardonador. Veamos lo que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, la fe en Dios es la gran respuesta. Es la gran respuesta que el ser humano debe de buscar siempre. Porque la fe es la gran respuesta a todo temor y a toda necesidad. Va de nuevo. La fe dinámica es la gran respuesta. Es la respuesta a nuestros temores y necesidades. Conclusión. Hagamos todo lo necesario, hermanos, todo lo necesario para que nuestra fe, escucha esto, hagamos todo lo necesario para que nuestra fe crezca, crezca, crezca. Que Dios los bendiga, hermanos.